Bien. Entonces, bienvenida a esta entrega del Círculo Libre. Vamos a estar hablando de lo que se ve y lo que no se ve de Bastiat. La vez pasada, en diciembre, nosotros estábamos viendo la ley de él mismo y veíamos y aprendíamos que él definía la ley como la autodefensa, es decir, el derecho legítimo para cada ciudadano de defenderse y defender sobre todo los tres derechos fundamentales, porque Bastiat también decía que habían tres derechos fundamentales que eran necesarios para el mercado, para el progreso, para todo, que eran la vida, / personalidad, la propiedad y la libertad. Que cuando tú intentas irte más allá, cuando tú buscas al Estado para buscar más derechos, tú eventualmente vas a estar violentando uno de esos tres derechos fundamentales. Y dependiendo de la excusa que se pusiera, iban a haber diferentes maneras de cómo tú violentar y cómo tú expropiar al otro. Y cada vez que tú violentabas eso, y para dárselo al otro, hacía una expropiación, y sobre todo que quien lo hace es el Estado, que tiene de la fuerza. No sé si hay alguien que no haya estado la vez pasada para que se presente. Yo creo que estamos todos los que estamos, ¿verdad? Por lo menos en esta ocasión, Sí. que no estén las mujeres, pero en ese sentido entonces voy a avanzar, porque ya ustedes conocen de esta parte de qué es República Libre y para qué estamos haciendo estos círculos. Una descripción de cómo son las cosas en la esfera económica, que hay toda una serie de actos, procesos, y que hay toda una diferencia entre lo que sucede, que está lo que se ve y está lo que no se ve, y que un buen economista es el que prevé, y un mal economista es simplemente el que se enfoca en lo visible y en las consecuencias inmediatas, y no en las consecuencias futuras. ¿Me siguen escuchando? ¿Me escuchan? Que no me cada vez que Sí, yo te me... escuchamos. Sí, te estamos escuchando. Roberto, ¿me escuchan? Pero revisa ver tu audio, porque los demás me escuchan. Entonces yo les comentaba que hay una serie de sucesos que no se ven a simple vista, y Vázquez de hecho dice que es loable cuando alguien prevé las consecuencias de una decisión para tomar las decisiones correctas, y que un mal economista es el que simplemente se limita a lo que se ve, pero un buen economista es el que va más allá y ve los efectos de aquello de lo que no se ve y trata de prever. Y que hay dos maestros para entender todo el proceso económico: la experiencia y la previsión. La experiencia, como un doctor cruel dice Vázquez, que te tiene que meter, y es como tú meter la mano en el fuego para tú saber que que el fuego quema. Esa es la experiencia. Pero la previsión es lo que él va a tratar de hacer en toda la obra, de enseñar al que está leyendo a prever las cosas que no se ven. Entonces, no sé si tengan alguna opinión con respecto a esa introducción. Y luego me gustaría que alguien explique si leyó La ventana rota. Los micrófonos están abiertos, así que el que tenga algún comentario. Parece que no lo leímos ninguno.
¿Eh? Tengo que entonces... Lo explico yo entonces. Bueno, miren, el asunto del cristal roto o la ventana rota, Bastia comienza con eso y es poniendo el ejemplo de Juan Buen Hombre es un panadero, tiene un hijo, y entonces el hijo de travieso le suelta una pedra y rompe el cristal de la panadería. Entonces la gente se asoma y comienza, o sea, obviamente Juan Buen Hombre va a estar triste, también enojado con el muchacho, y la gente le va a tratar de consolar, pero mira, no te pongas triste, mira el lado positivo de que tú vas a mover la industria, los cristaleros van a tener trabajo, porque de otra manera, como los cristaleros van a poder trabajar y producir si no se te rompía el cristal. Y en base a esa premisa, donde tiene que haber ese acto negativo de daño y perjuicio, es que la economía se mueve, donde tiene que haber un gasto en lugar del ahorro. Entonces, a partir de ahí, sigue Bastiat con el ejemplo y dice, ok, el cristalero tendría que cobrar 6 francos, por ejemplo, para reparar ese cristal, y va a estar feliz por el muchacho que rompió el cristal. Eso es lo que se ve, dice Bastiat, que nada más se ve que el cristalero es beneficiado cuando le pagan los 6 francos para reparar el cristal. Ahora bien, esos mismos 6 francos, el panadero pudo haberlo usado para comprarse unos zapatos que ya lo tenía gastado, o comprarse un libro y ponerlo en el estante, o cualquier otro uso que no sabemos. Quizás cambiar algo en la panadería, mejorar la propia panadería para producir mejor el pan, que eso es lo que no se ve. Entonces, algo que también dice Bastiat es que de haber podido Buen Hombre adquirido los zapatos nuevos, gozaría no solamente del par de zapatos, sino que todavía tendría el cristal de la panadería. Entonces, como Juan Buen Hombre es parte de la sociedad, ¿qué pasa? Perdió ahora porque tiene un cristal roto. Entonces, del lado contrario, si él se hubiese podido ahorrar esos 6 francos para invertirlos en lo que él entendiese necesario, entonces la sociedad habría ganado porque él habría invertido en más cosas. Entonces, en lugar de una sola industria, supuestamente se ve beneficiada por el daño que recibe de la pedra, más industrias podrían ser beneficiadas, que es la parte que no se ve. Y sobre todo que uno no sabe cuáles son los planes de Juan Buen Hombre. Y entonces Bastiat pone de ese ejemplo, aclara quiénes son los personajes, porque son 3 los personajes que entran. Juan Buen Hombre representa al consumidor, que está obligado por el destrozo a un disfrute en lugar de a 2, como ya les decía, que él podría tener con lo que iba a comprar la reparación del cristal, iba a poder tener lo que él le diera la gana, más el cristal. Entonces, el otro personaje es el cristalero, que nos muestra a un productor de cualquier industria, productor para el que el accidente beneficia a su industria. El tercero es el zapatero o cualquier otra industria, para el que el trabajo se ve reducido por la misma causa, porque okay, el zapatero podía haber ganado, porque si el panadero iba a invertir los 6 francos en comprarse zapatos, el zapatero podía ganar también, pero ya no va a ganar porque se lo tuvieron que dar al cristalero. Y ese tercer personaje es el que siempre queda en la sombra, que nosotros no sabemos por el perjuicio o la destrucción de la propiedad privada, nosotros no sabemos qué otra industria hubiese podido ser beneficiada si se le deja a la persona actuar en libertad, en lugar de pensar que en base al gasto y en base al daño y a la violencia
tú puedes mover la industria. Porque así es como, por ejemplo, piensan también los gobiernos. Me imagino que ya ustedes deben de estar quizás pensando en eso como ejemplo, que todos los desastres y todo eso ayuda a mover la economía, porque así se gasta, así el gobierno tiene que hacer obras de infraestructura y así se emplea a la gente y no sé qué, no sé cuánto, o si a cualquier negocio recibe cualquier daño, eso mueve la economía porque entonces el daño que tú recibes por un lado, otro se beneficia. Y es como que ver la economía, que alguien tiene que verse afectado para que otro se beneficie, y así no es que funciona el mercado realmente. Eso es una falacia, eso es una mentira. El mercado no funciona en base a yo hacerte daño para yo beneficiarme. Entonces, abierto los micrófonos, ¿quiénes tienen alguna opinión? Eso es la ventana rota. Tú pensás que el mercado se mueve a base del prejuicio y daño de otro, y a base también del gasto en lugar del ahorro. Bueno, mi ley siempre pone de ejemplo que si fuera así, entonces lo que tenemos que hacer es salir a un profesor le dice esa teoría keynesiana del gasto cuando está en una crisis o algo así. Entonces, si salimos todos y le entramos a pedrar a ese vehículo, a un vehículo, le rompemos todo, bueno, pues entonces la industria se va a movilizar en torno a que él tiene que reparar todos esos daños y al final le va a salir un carro hasta mejor y más nuevo, si fuera así. Entonces, como sabemos, no es así. Realmente lo que tú estás es reponiendo el daño que ya tú habías gastado. O sea, ya tú habías hecho una primera inversión, ahora tienes que hacerlo por segunda vez esa inversión. Afectando una tercera inversión que tú ibas a hacer a un X proyecto, aunque sea de comida, que te lo vayas a comer, ya le estás afectando la comida a otra industria que estás realizando. Ese yo creo que es el mayor ejemplo del fallo keynesiano. Digo, a mi juicio. ¿Alguien más para entonces, si no, pasar al despido? ¿Cuál era la pregunta? O sea, si tenían comentarios con respecto a lo de la ventana rota. No, la ventana rota. Básicamente la ventana rota demuestra que a veces hay casualidades que uno ve y dice, bueno, si pasa X, pasa Y, pero no se olvida de que hay un Z, que hay otros factores que uno no ve, que si ocurren, hay cosas que no pasan en torno a esa supuesta causalidad de X a Y. O sea, tú destruyes la ventana y viene una gente y que fabrica la ventana, pero tú estás olvidando que esos mismos recursos se pueden utilizar en otra cosa. Entonces tienen más bienes. En una situación tiene un bien, en otra situación tiene dos o tres más cuatro bienes. Entonces, por lógica, en uno tú eres más rico y en otro eres más pobre. Entonces, eso básicamente desmonta gran parte de la teoría post-keynesiana, diría yo, de que la guerra mueve la economía. Lo cual es un absurdo, porque si fuera así, todos agarráramos, nos armáramos con misiles y lo tiráramos al mar, porque al final mover todo eso es la economía. Pero es una locura. Y tú te encuentras con un post-keynesiano muy convencido de ese postulado. Y tú te vas a encontrar gente que, no, pero espérate, porque la realidad te dice quizá otra cosa, y todo el complejo de las industrias militares y que se van a la guerra. Entonces, la economía se mueve porque se van a una guerra. Entonces hay que reconstruir y hay que darle cuenta a una ONG, y la ONG ayuda y no sé cuánto, y en todo ese proceso y ese interín y ese meollo del donde se hizo el lío, por el hecho de que tú explotaste un par de cosas por ahí y tú mandaste cuarto de ayuda, te dirían que... Pero eso lo que olvida es que
tiene más sentido yo hacer una segunda planta en mi casa que yo derrumbar mi casa y hacerla de nuevo. Básicamente. Esa parte es donde se pierde. O sea, yo agarro, derrumbo mi casa para hacerla de nuevo. O sea, estoy en la misma situación y ya yo gasté unos recursos. En la otra, yo construí una segunda planta que yo podría rentar y tengo más recursos. Pero entonces el que tira los misiles no deja de ganar. No, tú estás destruyendo. O sea, es lógica básica. La destrucción no crea riqueza. Tú te pones a entrarle con un martillo un carro, tú no le aumentas el valor. aunque bueno, diríamos, bueno, si tú lo puedes vender con arte moderno y ahora es un plátano que tú lo puedes vender con arte moderno. Pero por lo menos No, es como dice Milei. No genera valor. Es como dice Milei, si le entramos martillazo a un vehículo y le rompemos todo, no es verdad que el vehículo va a bajar de precio y que va a ser de mejor bien. Bien. Seguimos con el despido. En el despido se está poniendo el caso de, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y que hay que mantener 100.000 hombres. En el caso de Francia, mantener los 100.000 hombres. Y que eso cuesta 100 millones de los contribuyentes. Y entonces vamos a mantener esos 100.000 hombres con los 100 millones de los impuestos. Y entonces eso va a permitir también que los que tienen que proveerle al ejército y demás, eso se mueve y todo el mundo feliz contento porque entonces se mantienen 100.000 soldados y quienes le tienen que proveer a esos soldados y güey, todo el mundo contento y eso es lo que se ve. Entonces, sigue diciendo Vázquez que esos 100 millones que salieron de los bolsillos del contribuyente dejan de servir y dejan de serle útiles a los mismos contribuyentes y a quienes le proveen a los contribuyentes, tanto como permitan esos 100 millones. Y eso es lo que no se ve. Dígase que así como los legisladores y el Estado que intenta convencer de que para seguridad nacional hay que mantener el ejército y que tú mantener el ejército, tú necesitas de esos impuestos y que eso también va a mover la economía porque si tú lo despides va a haber problemas y va a afectar la economía nacional porque también afecta a las industrias que están proveyendo a esa gente. Lo que dice Bastián es que tú no estás viendo es los proveedores le pueden proveer a los contribuyentes y se puede generar más, que eso no se está viendo. Esos 100 millones tú lo dejas en manos de los contribuyentes y puedes generar mucho más riqueza que simplemente a 100.000 hombres que tú lo vas a tener sentado haciendo nada porque tú no estás en periodo de guerra. Y a partir de ahí entonces él pasa el caso del hombre y los 1.000 francos. Y él pone el ejemplo de poner una ciudad, no sé si me quieren ayudar ahí, si alguien leyó El hombre y los 1.000 francos. ¿Tú sabes te sabes sacarlo? ¿La ciudad? O sea, Bastiat habla pone un ejemplo de un hombre que lleva 1.000 francos, que quiere destinar los 1.000 francos para algo, pero que los 1.000 francos lo hubiese podido utilizar para otra cosa. Bueno, no sé. ¿Cuál es? O sea, en el caso del despido, porque, por ejemplo, para mantener el ejército francés, se quiere mantener a los 100.000 soldados. Entonces, después de eso, él habla del caso de un hombre y 1.000 francos. Y también está ahí el asunto de que si, creo que ahí mismo que habla del caso de Juan Buen Hombre, no sé, iba a mencionar el ejemplo de las máquinas, eso no cabe en esta parte, más para adelante, la parte de las máquinas. Pero habla del asunto de los 1.000 francos y de si se despide al hombre y si se contrata y si se despiden 1.000 francos para una causa de tener a un soldado. O sea, porque lo que pasa es que Bastiat dice, ok, 100 millones son muchos, vamos a pensar en un soldado o
es un grupo de gente que van a recibir 1.000 francos, comparado con un hombre que tiene esos mil francos. Y cómo eso afecta realmente y uno no se está dando cuenta de lo que está pasando, lo que realmente no se ve, lo que pudiese estar haciendo ese hombre con esos 1.000 francos, lo que pudiera adquirir, lo que pudiera comprar, lo que pudiera invertir. Deja ver si... Ok. La idea era la distribución de los recursos. Sí, la distribución de los recursos con respecto al despido. Claro, tú le pagas 1.000 euros a un militar, digamos, el militar va a gastar en vivienda, comida, más lo que tú vayas a gastar entonces en armamento, eso va a 4 o 5 industrias. Ahora, lo que puede gastar una gente, 1.000 euros, puede ser esos mismos sectores y otros adicionales. Entonces, Correcto. hay una pérdida de riqueza relativa que no se ve en ese caso. Exacto. Que él lo reduce a los 1.000 francos o a los 1.000 euros para que sea más fácil de entender con respecto a 100 millones. Porque si el ejército en ese momento de Francia era de 100.000 soldados y quería mantener a los 100.000 soldados, gente que por sí, Bastia dice que no estaban en guerra, que iban a estar de vagos literalmente, podían hacer otra cosa mejor y eso no se estaba viendo. Simplemente se ve que se mueve la economía y se mantienen esos soldados ahí. Capital humano subutilizado y recursos desperdiciados. Básicamente. Luego él pasa, no sé si tengan algún tema con respecto al despido. Despido, en este caso, en función de despido de gente desde el Estado, porque se está viendo como de que despedir a funcionarios públicos, gente que esté en el Estado, implica que hay un detrimento en la economía por quienes le proveen a esto, en este caso la defensa de la seguridad nacional y el ejército. Despedir a todos los soldados que no están haciendo nada, eso va en detrimento de la economía porque la gente que estaba produciendo en armamento y demás cosas, y en provisión de alimentos y lo que sea, ya va a dejar de proveerle a esos soldados. Pero lo que no se ve es que le pueden proveer a la misma gente que pagan los impuestos. Que por cierto es al próximo tema que vamos, los impuestos. Pero antes de los impuestos, ¿alguien tiene algún tema con respecto a eso del despido de las Fuerzas Armadas, de ese presupuesto? Okay. Sigo entonces con los impuestos. Aquí, Bastia habla de que el funcionario, inclusive hasta el legislador, intenta convencer de las ventajas que tiene aumentar los impuestos, y como que a la medida que él progresa y que la gente que lo hace subir a él progresa, como que eso está bien y es evidente a los ojos de todo el mundo. Es lo primero que se ve, cómo prospera un funcionario público y cómo prosperan los que apoyan a ese funcionario y son beneficiados en base a los impuestos. Porque a esa gente le van a pagar en base al presupuesto, y el presupuesto de gobierno es en base a los impuestos. Pero la desventaja, dice Bastiat, que los contribuyentes sufren al liberarse de esos impuestos, es lo que no se ve. Y el daño que de ellos resulta es lo que se ve aún menos, aunque salte a la vista de la inteligencia, dice Bastiat. Y vuelve otra vez a hablar de Juan Buenhombre como ejemplo. Dice que cuando Juan Buenhombre da 100 perras a un funcionario para no recibir ningún tipo de servicio o incluso sufrir vejaciones o violaciones, es como si le diera esos 100 euros a un ladrón. Y ese es el tema con lo que hacen los funcionarios, los servicios públicos y demás, que te dicen, no, los impuestos son buenos porque te voy a dar tal servicio que tú pudieras conseguir mejor por otra parte,
y entonces tú lo das y al final de cuentas te da un mal servicio, a veces hasta te tratan mal, y Bastia lo compara con tú estar a expensas de recibir esos servicios de un ladrón, de tú estar a expensas de lo que se supone que te tienen que dar y hacer de parte de un ladrón. Y en base a esa perspectiva, esa panorámica, dice Bastia, y suena y es bastante gracioso, él exclama y dice, Dios mío, o sea, cuánto esfuerzo para poder probar algo que en economía política debería ser 2 más 2, que ok, uno lo consigue, uno lo prueba y dice, esto está tan claro, se entiende tanto que hasta es aburrido explicarlo, pero sin embargo después la gente vota como si no se hubiese demostrado nada. Comentarios. Esa parte de ¿Qué? La próxima es teatro y bellas artes, dígase cultura. Vamos a hablar de la cultura. Y aquí él pone unos ejemplos. Y ese asunto de subvencionar la cultura y el arte y de qué se considera arte y qué si yo voy a subvencionar. Y entonces dice, por ejemplo, si es a los obreros del teatro que irán, al menos en parte, los 60.000 francos, y ese es el caso, de que se va a invertir 60.000 francos para invertir en teatro y bellas artes, de lo que se trata. Algunas migajas podrán apartarse del camino. Incluso si escrutamos de cerca la cosa, quizás descubramos que el pastel tomará otro camino. Felices los obreros si les quedan, aunque sea unas migajas. Pero admitamos que la subvención entera irá a los pintores, decoradores, costureros, peluqueros, etc. Esto es lo que se ve. O sea, se destinan 60.000 euros para tú promocionar el arte y la cultura, y tú vas a hacer que toda esa gente que te dicen ahí van a dejar de trabajar y cobrar lo que pudiesen hacer, y entonces los que están, los que pagan esos impuestos para poder pagar los 60.000 euros van en detrimento, porque quien quieren ver beneficiados, porque el Estado quiere beneficiar la cultura, son los pintores y demás, el teatro y lo que se consideran las bellas artes. Pero dice Bastia, ¿de dónde vienen esos 60.000 francos? Ok, tú vas a decoradores, pintores, todo el mundazo, tú vas a subvencionar las bellas artes, vas a subvencionar el teatro, pero ¿y los 60.000 euros de dónde van a salir? Y ese ahí dice Bastia el reverso de todo el asunto. ¿Dónde está la fuerza de los 60.000 y a dónde van a ir? Sin un voto legislativo que primero no dijera, no, espérate, vamos a ir a tal calle, a tal teatro, a tal sitio y vamos a destinarle los 60.000 euros a tales teatros. En el caso de Francia, mencionan la calle Rivoli y la calle Grenelle. Eso es lo que no se ve, que es en el Congreso que deciden ellos, no, nosotros vamos a beneficiar específicamente a tales calles y tales centros culturales que están en estas calles, y vamos a destinar 60.000 euros. Así, atento a ello, independientemente de los obreros que van a ir en detrimento, que pueden estar trabajando en esas calles, pero que van a tener que pagar los impuestos para que sean beneficiados los artistas. Siendo así la cosa, dice Bastia, está claro que el contribuyente al que se le ha cobrado un impuesto de un franco no dispondrá de ese franco. Será privado de una satisfacción en la medida de un franco, y el obrero, el que sea, que la habría procurado, será privado de la misma medida de su salario. En ese sentido dice Bastia que uno no se puede hacer la ilusión, y le dice al lector, no se haga uno la ilusión de creer que el voto que tuvieron en ese momento en Francia el 16 de mayo añade lo que sea, que añade algo al bienestar y al trabajo nacional, sino que lo que hace es que cuando destinaron 60.000 euros al teatro y a la cultura, lo que está haciendo es que está desplazando los disfrutes, desplazando los salarios,
Eso es simplemente lo que ellos están haciendo cuando dispusieron de subsidiarse con 60.000 euros las calles que yo entendían que necesitaban de subsidio, así a la clara, así atento a ellos. Comentarios. Siento que me estoy perdiendo un toleta el libro. La verdad que está buenísimo. Y me encanta eso de ese asunto del teatro, bellas artes y demás, porque es algo que siempre está en todos los presupuestos de todas las naciones. Y yo siempre he dicho, o he siempre creído que es uno de los primeros ministerios que hay que llevarse, ya que ese tipo de eventos se patrocinan uno mismo, porque esos son asuntos de ocio que uno mismo lo patrocina. Si hay un buen show, pues la gente va a pagar por verlo. Y la verdad es que pagar impuestos. Ese tipo de ministerios, y discúlpame que te interrumpa, tienen un efecto de salida. Y es que cuando la gente ve que el Estado hace algo, la gente se desincentiva a hacer eso por vía propia. E incluso el esfuerzo del Estado, en términos potenciales, es menor que lo que la gente hubiera hecho como tu propio. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha hecho que gran parte de los artistas estén buscando 3 cheles o una pensión en el Ministerio de Cultura, en vez de ellos estar al lado de mecenas o gente que promueve el arte y la cultura, que es lo que antes había una gente que entendía, valoraba el arte y la cultura y así mismo lo apoyaba. Y eso generaba pues, un cierto nivel de cultura y desarrollo de la cultura más distribuido y de una forma incluso más estética, podemos decir. Y otra cosa. Y más importante, a política. ¿Cuál? Lo del teatro. No, sí. Por ejemplo, yo diría que el tope de la cultura dominicana son los carnavales donde la gente sale y muestra su folclore. Y la verdad es que, por ejemplo, el Carnaval de La Vega, que fue organizado por ellos mismos, por los mismos veganos que compraban su muy caro atuendo, y después entonces entró la lucha de las cervecerías y ese tipo de cosas, hizo que aumentara ese tipo de carnaval, el carnaval vegano, haciéndolo con manos privadas. Y el Estado simplemente no tenía esa fuerza. Claro, se metió a la brava, pero ya ellos lograron tener el mejor carnaval del país a base de ellos mismos, porque ellos eran que compraban sus materiales, ellos pagaban ¿cómo se dice? Su uniforme, y tenían su propio tipo de cultura, y así se fueron desarrollando, sin ayuda del gobierno, hasta que entonces se volvió tan popular que las marcas cerveceras, que son las más poderosas del país, en ese tiempo, Amber y Presidente, lo patrocinaron fuertemente. Entonces ahí ya se volvió algo, ya ellos pudieron generar su propia divisa. Que es lo que digo, ¿por qué tener un ministerio de cultura cuando la cultura la llevamos cada uno de nosotros? También algo que a mí me da lástima y me sorprende que parece ser que lamentablemente nuestros artistas tienen una mentalidad todavía muy, no sé si decir muy de izquierda, muy dependiente. Que a pesar de que hemos avanzado tanto con la tecnología que todo el mundo creció viendo que, por ejemplo, Justin Bieber grabó una cuestión en YouTube y no recuerdo si fue Snoop Dogg o quién fue que se dio cuenta y como que lo presentó, miren, que esto y que lo otro, y el panita se volvió una estrella. Hoy tenemos también Spotify, hay diferentes medios para, si es, por ejemplo, el arte en la música,
que los merengueros, los salseros, los bachateros y quien sea, suba sus contenidos y videos y como decía Carlos, busque patrocinio para grabar y entonces subir, porque de hecho tú puedes ahorrarte costos y grabar algo que se vea bien y subirlo en YouTube. Y en lugar de tú, por ejemplo, armar, necesariamente armar de que muchos shows, tú puedes conseguir muchas vistas en YouTube. Tú puedes subir y conseguir gente que te escuche en Spotify. Tú puedes conseguir gente que vea tu arte en Instagram. Entonces, a mí me choca y me duele que tú no veas fluir el arte así mismo como fluye la tecnología, que pudiesen ellos dar a conocer su arte por las redes y por diferentes plataformas. Y hay otras también páginas que ofrecen diferentes servicios donde tú puedes ver, qué sé yo, si algo de museo, no sé, el caso es que hay vías, hay plataformas, hay medios de que tu música y tu arte la vean en casa el carajo. Yo soy muy dado a que si se tiene algo que morir, bueno, que se muera. La verdad es que no. Soy medio cruel con eso. Incluso tengo unos amigos que son poetas y lo hacen normalmente en la zona colonial. Ellos hacen uso de esos escenarios para practicar su tipo de arte. Y también está la actuación que ellos hacen, y siempre viven pidiendo migajas al Ministerio de Bellas Artes, ¿cómo es? Al Ministerio de Cultura. Sí, van hasta la presidencia y pide, señores, miren que invítenos para la fiesta y cosas, porque a lo único que yo he visto, por ejemplo, y quizá yo, no sé si es que yo no conozco tanto el trasfondo, pero, y me corregirán si conocen, si conocen, pero a Juan Luis lo vi yendo yo para recibir su premio aquí con decoraciones y eso, pero yo no lo he visto y a pedir como que lo invite, que dedique presupuesto para los merengueros y cosas, sigue haciendo su álbum y todas sus cuestiones y haciendo gira y demás. Son los demás merengueros que yo estoy viendo que los pobres están jalando ahí. Tú estás viendo el merenguero más exitoso que tiene el país, pero la verdad es que a mí me luce que el merengue sí está perdiendo, si el merengue sí se está, no ha habido, no existe nuevas composiciones del merengue, son básicamente lo mismo, y no hay nada nuevo. Bueno, precisamente Juan Luis se está reinventando, los demás parece que no se quieren reinventar y eso es parte de la dinámica del mercado. No, exacto, no, Juan Luis, es que estamos hablando de un fenómeno, o sea, ya Juan Luis es otra cosa. Pero entonces, y mira, que a mí me gustan otros merengueros, pero lo pongo como ejemplo porque yo veo que todos los demás merengueros van al Palacio a pedir cacao. Hombre que con muchos recursos, que tuvieron mucho éxito en el pasado. Claro. Lo de que Fernandito Villalona sea guardia, eso no tiene sentido. Porque, ¿cómo un hombre que se pasó la vida entera haciendo tal vez pegado toda su vida, ganando un montón de dinero, venga, hay que entonces ahora que darle algo extra? Se lo gastó. Si se lo quiso fumar, es un problema suyo. No creo que tenemos que estar manteniendo a nadie por ese tipo de cosas. No. Si alguien tiene otro comentario con respecto a teatro, bellas artes, cultura y los subsidios. ¿Qué? El otro tema es obras públicas. Y Bastiat dice aquí, por ejemplo, el Estado traza un camino, van a hacer una calle, o van a construir un palacio, van a mejorar una calle, la casa se metió en un sitio, abrió un hoyo para bregar con el acueducto, para bregar con el alcantarillado. Así da trabajo a unos obreros. Esto es lo que se ve. Pero priva de trabajo a otros obreros.
esto es lo que no se ve. Y sigue hablando. Como medida temporal, después de que él explica muchas cosas con respecto a la obra pública. En un tiempo de crisis, durante un invierno riguroso, esta intervención del contribuyente puede tener buenos efectos. Actúa de la misma manera que los seguros. No añade nada al trabajo y al salario, pero toma trabajo y salario del tiempo ordinario para dotar con pérdida, bien es cierto, las épocas difíciles. O sea, la obra pública tiene una medida temporal y como medida permanente, general, sistemática, no es más que un engaño ruinoso, un imposible, una contradicción que muestra un poco de trabajo estimulado que se ve y oculta mucho trabajo impedido que no se ve. Eso, después de mucho de lo que escribe, esas son las tres cosas principales que escribe Bastiat sobre la obra pública. Que tú tienes el gobierno construyendo en diferentes áreas, haciendo construcciones, reparaciones, para dar trabajo a la gente que va empleada temporalmente, pero que aunque temporalmente en tiempo de crisis o en tiempo de una etapa X que se necesite algo, se ve que se mueve la economía, porque y por ejemplo se habla de que se genera empleo porque yo contraté a obreros que van a trabajar en esa obra pública. Pero lo que queda permanente que no se ve es el trabajo que se está impidiendo que se genere a base de lo que el mismo contribuyente pudiese hacer y el mismo sector privado pudiese hacer, que no se está viendo, sin necesidad de que a base de impuestos se haga obra pública para decir que se está generando empleo y que se está generando trabajo y bienestar a un grupo que no tenía trabajo. ¿Comentarios? Y eso está bien clarito, lo de la obra pública. De hecho, hasta lo vivimos a diario. ¿Qué? El otro tema son los intermediarios. Bastiat habla de que la sociedad es el conjunto de servicios que los hombres prestan por la fuerza voluntariamente los unos a los otros, dígase los servicios públicos y servicios privados. Entonces, en base a los intermediarios, el intermediario es aquella persona que tú le estás pagando por un servicio o un bien que se te haría difícil conseguir tú llegarle al otro que lo tiene. O sea, el intermediario te va a facilitar la vida de conseguirte el servicio o el bien si a ti te queda muy lejos, es el que te está supuesto a hacer la vida más fácil. Entonces, dice Bastiat con respecto a los intermediarios y con respecto a los socialistas. Dice, el sofisma de los socialistas sobre el punto de los intermediarios consiste en mostrar al público lo que él paga a los intermediarios a cambio de sus servicios y ocultarles lo que habría que pagar al Estado. Es siempre la lucha entre lo que se ve directamente con los ojos y lo que solo el espíritu puede intuir, entre lo que se ve y lo que no se ve. Y aquí se está hablando de porque a nivel de gobierno comienzan a pensar y decir, no, porque el intermediario viene siendo alguien como que abusivo, que sube el precio, y hay que regular el intermediario, hay que ver qué hacerlo porque se está haciendo muy abusivo, se están subiendo mucho los precios, entonces hay que hacer algo. Y entonces te dan una medida para regular a los intermediarios, y entonces te venden como que, mira, ahora el asunto va a estar más barato o estamos coartando a los intermediarios para que el producto o el servicio sea más barato y la gente lo pueda adquirir. Lo que uno no está viendo es qué va a haber que pagar al Estado para eso, cómo ellos en esa regulación, cómo ellos a través de los impuestos están haciendo las cosas peor. Y sigue diciendo, el tributo que el pueblo paga al comercio es lo que se ve. El tributo que el pueblo pagaría al Estado o a sus agentes en el sistema socialista es lo que no se ve. ¿En qué consiste el pretendido tributo que el pueblo paga al comercio? En esto, que dos hombres se presten mutuamente servicio
en completa libertad, bajo la presión de la competencia y tras debatir el precio. Cuando el estómago que tiene hambre está en París y el trigo que puede satisfacerlo está en Odessa, es otra ciudad que me imagino que también está en Francia, el sufrimiento no puede cesar si el trigo no se acerca al estómago. Hay 3 medios para que se opere este acercamiento. 1, los hombres hambrientos pueden ir ellos mismos a buscar el trigo. Número 2, pueden dirigirse a los que se encargan de esa tarea. Y número 3, que esta es la propuesta que se tiene a nivel de gobierno, pueden cotizar a un fondo y encargar a funcionarios públicos de la operación. Entonces, para aterrizarlo un poco más, por ejemplo, tenemos aquí, en el caso de la capital y el Gran Santo Domingo, yo sé que hay gente que está en Santiago y tienen un mercado en Santiago, pero aquí, por ejemplo, tú tienes diferentes productores, diferentes productos. Tú tienes, por ejemplo, Mercado Santo Domingo, que está botado por los alcarrizos. La gente que esté cerca de los alcarrizos puede ir a comprar sus productos frescos a precios baratos y puede estar consumiendo directamente de los productores si va a Mercado Santo Domingo. Pero el que esté lejos de los alcarrizos, más fácil le va a convenir ir a cualquier supermercado. El supermercado usa intermediarios que van a tratar con los productores. El precio te puede ser más caro de un producto de un supermercado, pero tú gozosamente vas a pagar tu precio que tenga el supermercado en lugar de tú gastar la gasolina y fondearte para los carrizos a Mercado Santo Domingo. Y así por el estilo. Claro, en nuestro caso, nosotros tenemos pila de más regulaciones y pila de más cosas que hace que los intermediarios, el asunto del acaparamiento y eso, que de hecho Vázquez habla del acaparamiento, que es una de las excusas que se usan de que no, que acaparamiento, que lo usan para subir los precios y se dañan los productos y al final todo el mundo es perjudiciado. Pero peor es, y el tema real, es que se pretende hacer un fondo en el gobierno y que el gobierno se encargue de ser el intermediario entre el productor y el consumidor. No sé si tengan algún comentario sobre los intermediarios. No sé si tú quieras algún aporte con respecto a los intermediarios, lo que mencionaba aquí. Hay que estar claro cuál es el papel de los intermediarios. El intermediario es un facilitador entre el punto A y el B. O sea, el intermediario, su función es llevar del punto A al punto B, y entre mejor sea su margen, mejor está haciendo su trabajo. Eso es lo que mucha gente no entiende, que ve como que el margen del intermediario a costa tanto del punto A al punto B, cuando es todo lo contrario. Entre más grande el margen, es que él consiguió llevar el que produce más económico al que tiene una propensión de consumo mucho mayor. Pero cuando tú hablas del mayor margen ¿de qué? ¿De ganancia, beneficio del precio? ¿De qué? ¿Mayor margen de qué? De ganancia. O sea, mientras más gana el intermediario, porque mejor está haciendo su trabajo. En un mercado abierto. Y también es beneficiado más A y B. Y obviamente C que vendría siendo el consumidor si decimos C de consumidor. Podríamos ponerlo así también. Porque mira que lo que pasa. Si hay porque está A y B donde ves el consumidor y hace el productor. Porque tú tienes un productor que es muy eficiente, pero que él es difícil colocar su producción. Y tú tienes a alguien que tiene una real demanda alta de un producto y está dispuesto a pagar ciertos precios. Entonces, el intermediario simplemente conecta esos dos puntos. Entonces, al final siempre va a ser el mercado. Es lo que está conectando dos puntos que están más lejos. Claro, eso es un mercado abierto, porque en un mercado cerrado, entonces ya hay lo que se da es colusión y crones. Pero ya estamos hablando del mercado abierto, porque ¿qué es lo que pasa? Si un intermediario es eficiente y tiene un buen margen, en un mercado abierto van a venir otras personas que también van a ver que hay una cierta distancia entre el punto A y B y va a tratar de acercarla de forma más eficiente, lo cual va a traer una competencia por ese margen y lo va a reducir.
Entonces, tanto el punto A como el punto B va a obtener mejores precios. ¿Tú decías algo, Gregory? Sí, que al final el mercado como quiere que le va a poner el precio y el mercado es que va a saber si lo compra o no, si está muy caro o no. Pero yo tengo mis dudas específicamente en ese tema por lo que vivimos en el campo aquí realmente. Por ejemplo, si yo soy un productor de plátano, viene un intermediario y me lo compra. Pero ¿qué pasa? Ese es solamente el transportista. Él va a transportar desde mi finca hasta el supermercado, vamos a decir que sea en este caso. Y entonces el supermercado le va a poner su costo también. Cuando un plátano no debe salir a un precio mucho más barato, gracias a los impuestos que hay entre toda la gente que le puso la mano y los beneficios que tienen que tener cada uno de esos intermediarios, pues entonces se eleva mucho el precio de ese producto. Aunque repito, yo entiendo que el mercado al final es que va a elegir. Y me llega mucho a la mente la vez que hubo un problema con los plátanos, precisamente, el presidente Mejía decía, pues coman yuca. Y es una realidad. Si tú ves muy caro un producto, pues compra otro. Si tú vas al día siguiente, Eso en economía. Viene de reemplazo. Exacto, ok, perfecto. Pero entonces, en el tema que estamos específicamente ahora, es donde yo en República Dominicana tengo como que no entiendo bien el proceso, ya que hay dos intermediarios que económicamente nadie lo toma en cuenta, porque parece que no pasa en las potencias mundiales, sino que pasa en países como este. No, hay que entender, Gregory, sí. hay que entender algo, y es que el mercado de los alimentos está muy lejos de lo que un mercado abierto. Aquí hay reglas fitosanitarias, hay contingente de importación permitido por agricultura, hay contingente de importación libre de impuestos, pero que son aprobados por cuotas. Entonces hay un sinnúmero de cosas que realmente te dicen que aquí no hay un mercado abierto en términos agropecuarios. Eso incluye los productos como la piña, por ejemplo. O sea, que son que no creo que se traiga piña de otro país. No estoy seguro, realmente. No sé si se trae piña, tampoco me sorprendería si se trae piña de otro país. Sí, después que lo dije me quedé pensando, ahorita lo traen y yo Porque pero, si aquí por ejemplo, hay una corrupción con cada uno, porque hay corrupción con cada rubro que tú te puedes imaginar, que hay una corrupción en su madre. Sí, por lo que te digo, o sea, aunque tú veas que hay acuerdo de libre comercio, realmente cuando tú lees el acuerdo, ahí lo que te habla es de el comercio regulado. Ok, sí, pero por ejemplo, con eso. Tú lees un acuerdo de libre comercio, lo que está hablando realmente de comercio regulado. Dice, bueno, que de hecho es el próximo tema, la restricción. Sí, de la canasta de bienes Z, la mitad va a entrar libre de impuestos. La otra mitad va a entrar por un contingente que se va a sortear el Ministerio de Agricultura tal día del año. O sea, cuando tú ves esas cosas, dices, pero acá, eso no es un mercado abierto. O que la Junta Agroempresarial Dominicana va a decidir qué es lo que es. Eso fue la última medida que tomaron, porque ya era tan corrompido el asunto que dijeron, bueno, vamos a subastar por la Junta Agroempresarial Dominicana. Pero ¿qué pasa con eso? Que eso genera un incentivo, porque esa subasta es sobre un derecho de importación único. Eso es un derecho de importación único. O sea, a mí me conviene que sea lo más alta posible porque voy a tener el derecho de yo importar eso más caro y yo voy a ser el único que puede importar. Siempre y cuando quienes tengan ahí no sean gente que sean o ligada o beneficiada del Estado. Entonces, ahí lo único que me pide es, bueno, la capacidad de consumo de la gente. O sea, qué tan inelástico o elástico sea la demanda de ese bien. Esa es la única barrera a eso. Como está estructurado ahora el mercado americano. Bueno, pero ese es un sistema
Es un sistema de exportación. De importación. Porque lo que yo digo es un simple agrónomo, que, por ejemplo, a donde tiene mercado, por ejemplo, bueno, voy a hablar, mercado como el como el banano, que No, sí, se yo te trae entiendo que tú, por ejemplo, tienes plátano o guineo y una cosa que tú se lo puedes hacer llegar a alguien que está cerca de ti, otra cosa que tú tengas que llevárselo a otra provincia. Exacto, entonces sabemos que tenemos un transporte que se paga en el medio, o sea, ese intermediario va a cobrar muy alto porque el combustible es uno de los más altos de todo el continente. Entonces, él tiene que transportarlo, no va a cobrar eso más su ganancia, ¿verdad? Sí. Entonces, se lo vende al supermercado, el supermercado le paga eso porque ese es lo que, sus clientes demandan. Entonces, cuando llega al consumidor final, pues va a ganar el agricultor, va a ganar el transportista y va a ganar el establecimiento a costilla del mercado. Pero ahí es donde estoy medio perdido, si es justo o en un sistema, o como en un sistema más libre se puede hacer que le llegue al consumidor final a un precio más realista. En esta panorámica, por lo menos como lo está planteando Bastia, como es donde el Estado no se está metiendo, en un libre acuerdo con el intermediario que tú entiendas que tú tienes que trabajar para tú hacerle llegarle tu producto a tal sitio, ustedes acuerdan y tú chequeas con otros intermediarios cuál te conviene mejor para tú hacer llegar. Pero estamos hablando que eso es en base a que mismas condiciones donde no hay una serie de regulaciones, donde nadie va a ser beneficiado por el gobierno de X o Y manera, sino que el Estado no se está metiendo ni con el productor tal ni con el intermediario tal. Sí, ahí estoy un poquito más claro, porque la verdad es que al final, como el mercado es que lo va a regular, si no le conviene, pues simplemente no lo hace. Pero, Porque sí, si metemos al Estado como el garante o como quien va a tramitar como intermediario, ahí se fuñe todo. Que es lo que no, es dice peor, es peor, por eso yo incluso trabajé, mi primer trabajo fue en el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INEFRE, y eso es un caos total y ahí entonces es directo, que va. Y la verdad es que todo el mundo puede saber que un supermercado da mejor beneficios y mejor bienes que lo que da el Estado en su supermercado INEFRE. Roberto, tú ¿Hello? querías decir algo porque tú no estás muteado. Prueba. Roberto. ¿Me escuchas, Roberto? Se fue. ¿Aló? Ahora fuiste tú que te silenciaste. Ya. ¿Tú querías comentar algo, Roberto? Hello. Continúo. Hello. Hey, Dime, Jonathan. sorry que lo estoy escuchando nada más comiendo. Pero, Yo no te el escucho, intermediario Roberto. ¿Tú te escuchamos no? A ver. Chequéate que tú no te muteado porque yo no te he muteado, Roberto. Y creo que tú tienes tu micrófono bien, o sea, por lo menos desde aquí. Desde aquí está normal. ¿Decías, Jonathan? no, que el intermediario gana muchísimo más y llegando mucho menos que el productor, lamentablemente. Como la familia mía es productora, lo grande es ya cuando tú te conviertes,
en producto y parte intermediario. Pues ya realmente nosotros hacemos llegar productos a las grandes masas a través de los supermercados, que son los huevos. Pero tenemos limitantes en producción y que para garantizar los pequeños productores, entiendo, ahí como que entran las ¿cómo es? Regularizaciones de producción y todo eso y control de precios. Que siempre hemos criticado esas cosas, porque que si yo produzco más o soy más eficiente produciendo y puedo reducir costos, yo hice ese crecimiento para brindar un mejor producto a un mejor precio para el público. Pero imagínense. Hay una cosa con la agricultura que es un tema que no es muy agradable hablar, y es que realmente la agricultura requiere volúmenes. Entonces, si tú tienes una explotación grande, tú puedes distribuir la inversión en la explotación agrícola. Pero si tú tienes una pequeña parcela, ese gran volumen de inversión tiene que ir destinado a capital intensivo para tener una productividad que compense la poca producción que tú puedas tener. Entonces, realmente aquí tenemos un conjunto de pequeños productores que no tienen acceso a una alta inversión de capital, sino que tienen una producción que casi raya en la, digamos, la forma más arcaica de producción. Entonces, no un argumento pro latifundista, pero hay que entender que realmente son las grandes extensiones con gran inversión de capital que pueden permitir un cierto sector agrícola competitivo y eficiente. O sea, se pueden dar pequeñas parcelas de producción, pero tienen que tener una inversión de capital muy intensiva, que por lo menos en nuestros países, por las reglas prudenciales bancarias, es muy extraño que un banco se arriesgue a prestar. Es un tema un poco espinoso, pero, o sea, por populismo no se trata, pero eso son los... No, también aquí tenemos un grave problema en tecnología. La tecnología agrícola es bastante costosa y aquí tienen un incentivo de más ITEVI todavía. O sea que es bien difícil para un agropecuario poder suplir de tecnología su parcela para tener mayor producción. Se le hace bien difícil, realmente. Pasamos. Entonces, hay un efecto de choque, porque entonces tiene una política que busca que los precios bajen, pero tú tienes un segmento de productores pequeños que ellos saldrían del mercado si los precios bajan. O sea, ellos podrían quizás financiar su inversión a largo plazo o ser rentables con altos precios. Entonces, tienes un choque de políticas ahí. Tiene un sector que necesita unos precios altos en el mediano plazo para después ser más eficiente en el largo plazo y ahí bajar los precios. Pero tiene otra política que busca básicamente subsidiar o que lleguen a unos precios más económicos a una masa de la población. Entonces, tiene una contradicción ahí, básicamente. Y eso no solamente en la República Dominicana, hay más países de Latinoamérica que sufren eso. Ahorita se hablaba del asunto de los acuerdos de libre comercio y el proteccionismo, y ese es el tema que me imagino que por algo Bastia lo puso así, que primero hablaba de los intermediarios y luego hablaba de restricción. En el tema de la restricción, Bastia pone un ejemplo con respecto a permitir la comercialización de acero belga que llegue a Francia.
y que si tú dejas que el acero belga llegue a Francia, la industria del acero en Francia se ve coartada y eso no puede ser. Y entonces se hacen unos programas de restricción y se destinan un estímulo de francos, digamos euros, para estimular la industria del acero, al mismo tiempo que tú restringes el acero belga. En ese sentido, el estímulo consistía en quitarle a cada francés 15 francos, digamos 15 euros. Entonces, Bastia pone el siguiente ejemplo. Juan Buen Hombre, imagínense que entonces no se ha aplicado la medida y que Juan Buen Hombre tiene todavía sus 15 euros, fruto de su labor, de estar trabajando. En ese momento todavía Juan Buen Hombre es libre. ¿Qué el pana hace con esos 15 euros? Él se compra un artículo de moda por 10 euros y con ese artículo con el que él paga, o que el intermediario paga por él, el quintal de hierro belga. Le quedan a un Juan Buen Hombre 5 francos. Él no los tira al río, sino que, y esto es lo que dice Bastia, que no se ve, los da a un industrial a cambio de un disfrute, por ejemplo, de un librero, a cambio del discurso sobre la historia universal de Busset. Ese es un libro. Así que en lo que concierne al trabajo nacional, Me estás olvidando que... ¿Cómo fue? Salud. El trabajo nacional es promovido en la medida de 15 francos, a saber, 10 francos que van a un artículo parisino, o sea, un artículo que se compró en París, 5 francos que van al librero, y en cuanto a Juan Buen Hombre, obtiene por los 15 euros que dio 2 objetos para su disfrute. Primero, un quintal de hierro. Segundo, un libro. Que si se hubiese efectuado un tipo de restricción con respecto al quintal de hierro belga, él no hubiese podido invertir en que le hicieran el librero o que le comprar el libro, o mejor dicho, comprar lo que él quería comprar y que se usara eso que él compró para esa persona que quien lo compró, ese intermediario, comprar el quintal de hierro para luego entonces comprar un libro. Porque lo que no se está viendo es que Juan Buen Hombre o cualquiera de nosotros puede tener una inversión y puede usar 15 euros, 15 dólares para invertirlo en diferentes cosas de diferentes lugares o usar a intermediarios para que inviertan por nosotros o nos consigan los productos. Y eso mueve más que simplemente la restricción de que por tú querer proteger una industria, tú terminas restringiendo la industria y tú terminas restringiendo la industria y el trabajo nacional realmente. Y restringe también al ciudadano del goce de sus disfrutes, de su labor. Cuando tú crees que tú estás ayudando a una industria por tu restringir de la importación o el consumo de ciertos lugares. No sé si alguien tiene algún comentario con respecto a eso, pero lo que siguen son las máquinas. Y con las máquinas se refiere también a la nueva tecnología, nuevas maquinarias. Juan Buen Hombre tenía 2 francos que hacía ganar a 2 obreros. Pero es aquí que se imagina un mecanismo de cuerdas y pesas que reduce el trabajo a la mitad.
Así que obtiene la misma satisfacción, se ahorra un franco y se despide a un obrero. Despide a un obrero, eso es lo que se ve. Ahora, ¿qué es lo que no se ve? Que Juan Buen Hombre se ahorró un franco y los efectos necesarios de ese ahorro tampoco se están viendo, dado que Juan Buen Hombre se inventó la máquina y que ahora no está gastando un franco. Tras la obtención de la satisfacción determinada, le está quedando otro franco. Si existe otra persona en el mundo, otro obrero, que ofrezca sus capacidades, también hay en el mundo un capitalista que ofrece su franco ocioso. Estos son dos elementos que se encuentran y se combinan, cosas que no se ven. Se dice, no, nada más se ve que si hay una nueva invención, si hay una nueva tecnología, nada más se está viendo. Hay gente que está perdiendo el trabajo, pero Bastia pone en perspectiva que lo que realmente está pasando es que hay un ahorro y se contrata a la gente. Y de hecho, algo que no se ve que el obrero que quedó va a tener ahora más trabajo, que va a estar usando la máquina. Bajo una nueva invención hay más trabajo para el que quiera que sabe usar la máquina. O para el que está ahí, para el que está ahí. Para el otro, ya lo que queda es ver qué se va a hacer. Ahí va a haber un nuevo puesto de trabajo para quien lo pueda hacer. Y ese franco no queda ocioso. Ese euro no queda ocioso. Bajo una nueva tecnología hay un ahorro y eso te lleva a ti a mayor producción. Porque ¿qué pasa? Ahora el que estaba produciendo, que se inventó una máquina, va a producir más porque se está ahorrando un franco. Se está ahorrando un euro en la producción. ¿Qué pasa? Hay algo que él no va a poder evitar y Juan Buen Hombre no va a poder evitar, que en la medida que ahora él se está ahorrando eso, por la misma naturalidad del mercado, él va a tener que bajar el precio. Él no va a poder mantener el mismo precio, porque si no, otra persona, si no se lo va a afectar con respecto a los consumidores que van a dejar de comprar si ya saben que él puede producir con más eficiencia. Entonces él se ve naturalmente obligado a bajar el precio. Eso tampoco se ve. Que él se está ahorrando por un lado y entonces lo va a invertir en contratar más gente, pero él también va a producir más para satisfacer más al mercado. Y ese aumento de producción es algo que va en beneficio de la sociedad, porque va a generar más empleo, él va a necesitar más gente eventualmente. La gente va a ser empleada y él va a poder producir más. Claro está que siempre está la discusión que al surgir una nueva tecnología y a eso generar despidos, o sea, ¿qué pasa con el que ahora despidieron? ¿Qué ustedes opinan al respecto? Nueva tecnología, se produce más, se ahorra más, se abarata el costo, pero hay gente que pierde su trabajo. Hay gente que va a conseguir trabajo porque eso va a generar nuevo empleo, pero hay gente que pierde su trabajo. ¿Qué piensan ustedes? Porque la gente se enfoca más en el que pierde trabajo más que en la reducción de costos, que en el aumento de producción. La gente no se fija en eso, sino que la gente se preocupa más y se fija más en lo que se ve a priori, que es que la gente sale una nueva tecnología, hay gente que pierde empleo. ¿Qué opinan? Bueno, si nos vamos, por ejemplo, en el mercado de agricultores, una de las maravillas que ha pasado en el mundo es que hoy en día más del 80%, 90% de la población mundial se alimenta entre 3 a 4 comidas diarias. Eso no pasaba hace 100 años. Hace 100 años apenas, la mitad de la población apenas podía comer una vez y muchos de ellos 2 veces al día.
Ya en mercados mucho más grandes, sí se podían haberse alimentado con las tres comidas de prioridad. Todo eso se debe a la tecnología, a cómo ha ido avanzando la tecnología y al mismo tiempo se ha ido despidiendo a muchas personas en el campo. Al tú tener unos recolectores enormes que tú tenías, bueno, pues tú tienes que pagarle a cada uno, ya tú lo haces con una maquinaria. Entonces eso hace que se reduzca un poquito, pero a la vez tú tengas más amplio margen de ganancias o más productos que tú sembraste. Entonces se ve cuando tú implementas la tecnología en tus negocios, cómo te ayuda a crecer y a que el área donde tú creces se vea más beneficiado, incluso aún despidiendo mano de obra. Ok. Siguiente tema es el crédito. Dice Bastián, y de hecho, debo decir que yo, con respecto al crédito, aprendí esto porque yo nunca me imaginé ni tampoco tenía, o sea, en mi mente no estaba. Yo cuando me prestaban un dinero, cuando a alguien le prestaban algo, yo pensaba que literalmente le estaban prestando ese dinero. Que los préstamos funcionaban así, que tú prestas y entonces a ti te están prestando el dinero que te están prestando. Y con Bastia aprendí que realmente a ti te están facilitando un bien, que el dinero simplemente es un medio de tránsito, un medio de negociación entre dos personas que quieren hacer la transacción. Entonces dice Bastia que se comienza confundiendo el valor monetario con los productos. Y eso a mí me pasaba. Yo juraba que si a mí me prestaban 30,000 pesos para algo, que me estaba prestando 30,000 pesos. Y a mí no me está prestando 30,000 pesos, a mí me está prestando lo que sea el servicio o producto que yo voy a adquirir con esos 30,000 pesos. Después se confunde el papel moneda con el valor monetario y de estas dos confusiones se pretende extraer una realidad. Ya que cuando un labrador pide prestado 50 euros para comprar un carro, no son en realidad 50 euros o francos lo que se presta, sino el carro mismo. El dinero no aparece en escena más que para facilitar un acuerdo entre diversas partes. ¿Qué bien pueden hacer las instituciones de crédito? Facilitar entre los tomadores y los que prestan el medio de encontrarse y entenderse. Pero lo que no pueden hacer es aumentar instantáneamente la masa de objetos prestados y tomados en préstamo. Esto se necesitará, sin embargo, para que el objetivo de los reformadores se alcance, ya que aspiran a nada menos que a poner carros, casas, útiles, provisiones, materias primas entre las manos de todos los que lo deseen. Ok, ¿dónde viene el problema de crédito en el cual Bastián está hablando? Que la gente necesita diferentes cosas, diferentes productos, entonces el Estado quiere poner en manos de todo el mundo casas, carros y diferentes útiles, provisiones, alimentos, de todo, materias primas, quiere poner en toda la ciudadanía, poner todo. Entonces, el problema viene cuando el Estado quiere ser garante de un préstamo para darle a todo el mundazo todas las necesidades que quieran. Ese es el problema. Entonces, hay un caso de Pedro que tiene un carro y Juan y Santiago quieren el carro. Creo que en el ejemplo que pone Bastián, Juan recibe como el beneficio y el subsidio del Estado a costa de Santiago. Y entonces dice a Pedro, no, mira, yo voy a ser el garante y, ok, véndame el carro y en base a lo que Juan y Santiago pagan en impuestos, le dan el carro a Juan, le dan un crédito, le dan la garantía y entonces el tema es que Juan tiene el carro y Santiago no lo tiene. Y para colmo entonces Santiago, de los cuartos que él da, el gobierno en los programas que tiene, le quita los cuartos para poder prestarle a Juan y entonces que Juan le compre el carro a Pedro. Y ahí está el tema, que no es lo mismo
que alguien que libremente consigue su crédito, consigue su préstamo con un intermediario, con una institución financiera y consigue su carro, a que el gobierno tenga un programa social donde a mí, que quizá yo quiero o no sé si vaya a querer y me cobren de mi salario para prestarle a otro y entonces que el otro entonces pues pague. O mejor dicho, ni siquiera va a pagar porque entonces no se sabe si Juan va a poder pagar, porque también hay un ejemplo pone de que no se sabe si Juan, o puede ser que Juan no pague o Juan no tenga con qué pagar, pero simplemente ya tiene el carro. Y sin embargo, Santiago, la diferencia entre lo que se describía antes de tú poder conseguir el préstamo y pagar el carro, comprar el carro, es que con respecto a ahora que sea el Estado el garante, es que ahora Santiago no tiene el carro, pero tampoco tiene el dinero para poder comprarlo porque los euros fueron prestados a base de cogerle los impuestos y darle un préstamo a Juan que no iba a poder pagar el carro. Más o menos porque por ahí anda la línea del crédito y el Estado como garante. Ese es el tema, donde el Estado se da como garantía del préstamo. Pero sabemos que el Estado no tiene ningún tipo de riqueza, sino que todo el dinero que recibe el Estado es a base de los impuestos que recauda. El próximo tema es Argelia, que parece ser, Argelia es una frontera de Francia, ¿verdad? Argelia era bueno, para ese entonces era una colonia de Francia en África. Actualmente es un país. Ok. Entonces, en el tema de Argelia como colonia y Argelia estando en África, no sé si tenían algo con respecto al crédito. ¿Tenían algún comentario con respecto al crédito? Antes de pasar, estamos casi terminando. Después de lo de Argelia, lo que queda es el ahorro. Ahorro y lujo. En el tema de Argelia, él pone, la casa construida en Barbaria es lo que se ve. O sea, se destina un presupuesto de decir, vamos a poner tantos euros, vamos a poner 50 millones de euros para movilizar la economía en Argelia, para que los argelinos no vengan a Francia, y sino que progrese la economía en Argelia y así construimos carreteras, hacemos puentes, hacemos de todas las cosas y Argelia progresa. Entonces, en base a ese plan que el Congreso propone, el Parlamento francés propone de que se invierta 50 millones de euros para el progreso económico en Argelia, que en ese tiempo era colonia, dice, la casa construida en Barbaria es lo que se ve, el puerto construido en Barbaria es lo que se ve, el trabajo provocado en Barbaria es lo que se ve, algunos brazos de menos en Francia es lo que se ve, un gran movimiento de mercancías en Marsella sigue siendo lo que se ve, pero hay algo que no se ve, que son los 50 millones gastados por el Estado no pudiendo serlo, como lo habrían sido por el contribuyente. De todo el bien atribuido al gasto público ejecutado, hay que deducir todo el mal del gasto privado así impedido. A menos que se vaya hasta decir que Juan Buen Hombre no habría hecho nada con las monedas de 100 perras que había ganado, dígase los 100 euros, y que el impuesto le ha arrebatado. Aserción absurda. Ya que si se ha tomado la molestia de ganarlas, es que esperaba darse la satisfacción de servicio y usarlas. Habría hecho elevarla cerca de su jardín y no podrá. Esto es lo que no se ve. Habría añadido un piso a su choza y no va a poder. Esto es lo que no se ve. Habría hecho abonar su campo y no lo hará. Eso es lo que no se ve. Habría aumentado sus áperos. No sé si eso es algo... ¿alguien sabe lo que son áperos? Si ese es algún fruto o algo. El caso es que eso él no lo va a poder aumentar. Esto no se ve. Estaría mejor vestido, mejor alimentado, podría instruir mejor a sus hijos, habría mejorado la dote de su hija y no podrá. Esto es lo que no se ve. Se habría metido en la asociación de socorro mutuo y no lo hará.
Eso es lo que no se ve. Entonces, no, que porque hay pocos empleos en Francia que se están perdiendo porque los argelinos están subiendo a Francia y eso, porque la cosa está mala en Francia. Vamos a gastar 50 millones de euros en mejorar Lo que no se está viendo es que cualquier buen ciudadano francés con su dinero puede invertir en otras cosas, en su casa y fuera de su casa, que puede mover la economía nacional sin necesidad de tener que, a base de impuestos, moverlo fuera del país, disque para que se mejore los servicios. Y eso que Vázquez dice que él no tiene en contra nada con que Argelia se desarrolle, que los africanos se desarrollen, pero no a costa de la economía francesa, no a costa del contribuyente francés, no a costa de que los legisladores entiendan que ese dinero es de ellos. Comentarios. Los aperos son los instrumentos agrícolas, ya sea coa, pico, que necesite para sembrar. Pues fíjate tú ahí. Él hubiese aumentado pico y pala, y humildemente, y no lo va a poder aumentar porque lo están gastando en Argelia. O lo estaban gastando en Argelia. Okay. El otro tema es ahorro y lujo. Y él pone el caso de dos hermanos, don Minervo y su hermano don Arístide, que ellos se repartieron la herencia paterna. Tienen cada uno 50.000 euros. Don Minervo practica la filantropía a la moda. Es lo que se llama un verdugo del dinero. Renueva su mobiliario varias veces al año, cambia sus equipajes cada mes, se cuenta los ingeniosos procedimientos a los que recurre para gastarlo antes. En resumen, hace palidecer a los vividores de Balzac y Alejandro Dumas. Y entonces, en ese panorama, sigue diciendo, además hay que oír el concierto de los elogios porque, ¿qué pasa? Habla de don Minervo que el pana está gastando y se está dando todos los lujos, y por él hacer todos los lujos comienza la gente a darle elogios. Háblenos de don Minervo, viva don Minervo, es el benefactor del obrero, es la providencia del pueblo. En realidad se sumerge en orgía, contagia a los pasantes, su dignidad y la de la humanidad sufren un poco por ello. Pero ¿qué importa esa vaina? Si no se muestra útil por sí mismo, es útil por su fortuna. Hace circular el dinero. En su corte nunca faltan proveedores que siempre se retiran satisfechos. No se dice que si el oro es redondo, es porque rueda. Eso es lo que la gente comienza a opinar porque el pana está gastando todo su cuarto y le está dando a todo el mundo y todo el mundo está feliz porque le está tocando de todo lo lujo que el pana se está dando. Entonces, don Arístide es diferente. Don Arístide ha adoptado un tren de vida diferente y si bien no es egoísta, por lo menos el pana es más individualista, ya que él controla sus gastos. No busca más que disfrutes moderados y razonables. Piensa en el futuro de sus hijos y, por lo tanto, hay que decirlo que él ahorra. Eso es lo que dice, eso es lo que presenta Bastiat. Entonces, las cenas que organizaba don Minervo en el Hotel de París para la muchedumbre sobre el Boulevard, y se dicen, he aquí un hombre bravo quien, lejos de reservarse nada de su ingreso, merma probablemente su capital. Eso es lo que se ve con respecto a don Minervo. Pero con respecto a don Arístide, él gasta para sí, para su casa, 20.000 francos al año, y el resto él lo distribuye para diferentes causas que él entiende pertinentes. Si no bastara para su felicidad, los 20.000 euros que él gasta al año para él y para su casa, no merecería el nombre de Sebastián de que él es sabio. Entonces, lo que no se ve es
el ahorro y la sabiduría que tiene don Arístides para saber cuánto gastar y en qué gastar, pero lo que sí se ve es el gasto en lujo que tiene don Minerva, que la gente se beneficia al instante porque él está dando, pero en el momento en que él gaste su fortuna, ya ahí no hay para nadie. Sin embargo, en el ahorro que hace don Arístides, otra gente lo está invirtiendo, que también lo presenta Bastiat en el ejemplo, que él tiene sus gastos, pero entonces él también ahorra y él invierte en ciertas cosas porque él sabe que la gente de su casa necesita un par de cosas, la gente en su negocio necesita una serie de cosas y él pues invierte en esas particularidades sociales que él entiende que son necesarias, que tiene el dinero para hacerlo, y entonces él termina ahorrando, pero al mismo tiempo el ahorro se convierte por el otro lado en un gasto, pero que beneficia a más gente que la que benefició don Minero simplemente gastando y dándose el gustazo de su vida. En el libro él, Bastiat, desglosa los gastos que tiene Arístides, y ahí se ve más cómo a base de esos gastos de ejemplo, más gente se ve beneficiada y a base del ahorro que él hace. No sé si tienen algún comentario antes de pasar a este último tema del derecho al trabajo y el derecho al beneficio. Bien, con respecto al derecho al trabajo y al beneficio. Por un lado, pone una frase Bastiat: hermanos, cotizad para proveerme de obreros a vuestro precio, que ese es el derecho al trabajo, el socialismo elemental o de primer grado. Hermanos, cotizad para proveerme de obreros a mi precio, es el derecho al beneficio, ese es el socialismo refinado o de segundo grado. El uno y el otro viven gracias a los efectos que se ven, pero los dos van a morir por los efectos que no se ven. Lo que se ve es el trabajo y el beneficio estimulado por la cotización social. Lo que no se ve son los trabajos a los que daría lugar esa misma cotización si se la dejan a los contribuyentes. Y pone el ejemplo de que se tomó una medida de hacer un taller nacional donde había que pagar 45 céntimos. Ese taller nacional era en varias calles y la idea era que la gente fuera a capacitarse en ese taller para conseguir el empleo. El tema está, y decían los obreros, pero es que yo no puedo pagar los 45 céntimos, con esos 45 céntimos yo puedo aumentar esto, aumentar aquello, o sea, podían hacer otra cosa con esos 45 céntimos en lugar de ir en que se dé, porque no estaba en interés de viajar a esos talleres nacionales. Y ese era el asunto, que el obrero podía usar ese dinero, esos 45 centavos de euro de impuestos para ese proyecto de talleres nacionales, lo podían usar los mismos obreros para otra cosa, invertirlo como mejor ellos lo entendiesen y para trabajar mejor o para obtener otros beneficios. No necesariamente ellos estaban en capacidad de pagar eso para ese derecho al trabajo y derecho al beneficio del lucro del trabajo, de los dividendos. Que eso es lo que no se ve. Se ve como que, sí, yo voy a hacer esta medida para hacer estos programas de especialización y voy a destinar tanto cuarto para que la gente se vaya a entrenar. Pero lo que tú no estás contando es qué iba a hacer la gente con esos cuartos que tú se lo vas a quitar de su salario. ¿Qué iba a hacer el obrero con eso? Si el obrero tenía otra idea pensada para mejorar sus condiciones, tanto de trabajo como de negocio.